El Señor me les bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder compartir hoy de su palabra. Vamos a orar, pero antes déjeme decirles, no olvides suscribir tu canal. Debe suscribir en la parte roja donde dice suscribirse y en la campanita donde dice todas las notificaciones para que te continúe llegando esta enseñanza. Y así también puedes extender la palabra de Dios para que a otros les llegue. Quizás tú no eres capaz de hablarle de Dios a otra persona, pero puedes transmitir el mensaje que de una u otra forma el internet es una herramienta para que Dios también lleve su palabra. Vamos a hablar hoy de buscar a Dios y no al ocultismo. Buscad a Dios y no al ocultismo. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la palabra que hoy tú nos vas a regalar. Queremos que a través del Espíritu Santo tú nos des la sabiduría necesaria para poder comprender tu palabra, guardarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida. Amén y amén. Buscad a Dios y no al ocultismo. Dentro del ocultismo está lo que es la brujería, la hechicería, la adivinación, los agüeros, la hipnosis, entre otros. Vamos a Isaías capítulo 45, verso 11 y dice: así dice el Señor Dios, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Amén. Dice aquí el Señor que nos acerquemos a Él, que le preguntemos a Él. ¿Y por qué nuestro Señor Dios dice, preguntadme a mí? Número uno, porque Él es el único que tiene la capacidad de darnos la respuesta. Segundo, porque Él dice a través de su palabra que fuera de Él no hay nadie en quien podamos alcanzar la salvación. Por lo tanto, el Señor, como tercer punto, Él es celoso y Él nos creó para que nosotros seamos sus hijos, sus siervos. Ahora bien, si nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 28, verso 6, dice la palabra: y consultó Saúl al Señor. Vemos acá de que Saúl fue elegido como rey y comenzó a buscar al Señor en el sentido de pedir dirección para ir a la guerra, hacia cuál nación se enfrentaba y en qué forma. Y Dios lo guiaba y Saúl ganaba las guerras. Pero a medida que Saúl iba conociendo más de la presencia del Señor, a medida que él veía que iba ganando las guerras, se le olvidó de buscar a Dios y comenzó a tomar decisiones propias. Y esto llevó a que no solamente perdiera las batallas, sino que perdió la comunión con el Señor Dios en cuanto a la dirección, y esto le ocasionó grandes pérdidas tanto en el pueblo como en el reinado. Ya Saúl decidió consultar a Dios para ver qué camino debía seguir, pero ya Dios lo había abandonado. Entonces dice aquí el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 28: y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por Urim ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, buscadme para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos.
Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo a aquella mujer: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Cuál era el propósito de que Saúl buscara a la mujer que tenía el espíritu de adivinación? Que hiciera regresar a el profeta Samuel del reino de los muertos, porque Samuel ya había muerto. Y como Dios no le quería dar respuesta a Saúl, él dijo: entonces voy a hacer venir a quien ya murió. Continuó y dice: y la mujer le dijo al rey Saúl: he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor Dios, diciendo: vive el Señor Dios, que ningún mal te vendrá por eso. La adivina no sabía que quien estaba disfrazado era el rey Saúl, pero la adivina sabía de que el rey Saúl anteriormente había ordenado castigar aún con la muerte a todo aquel que fuera descubierto adivinando o haciendo brujería u hechicería. Pero como vemos acá, Saúl ya se había degradado tanto que lo que él una vez prohibió, porque era una abominación para el Señor y era una prohibición directa del Señor Dios, en esa degradación Saúl comenzó a pecar, a hacer lo que él antes sabía que era pecado y abominable. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice la palabra: cuando entréis a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor Dios cualquiera que haga estas cosas. Y por esta abominación el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Entonces, ¿qué le dijo el Señor Dios? Que Él echaba a todas las naciones que practicaban esto. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, si nosotros consultamos brujos o la practicamos, si consultamos hechiceros, si creemos en agüeros, entonces Dios nos va a echar de su presencia. ¿Por qué? Porque no estamos buscando a Dios. Por eso la enseñanza que el Señor Dios nos dio para el día de hoy es: buscar a Dios y no al ocultismo. Pero ¿qué pasa el día de hoy? El desespero de la gente por querer saber las cosas los ha alejado de la presencia de Dios, y aún hay muchos que ni siquiera se han acercado a Dios por primera vez pidiendo dirección. Dios nos dirige a través de las Sagradas Escrituras. Como dije en programas anteriores, en las Sagradas Escrituras, que viene a ser la voz de Dios escrita, están las respuestas de todo lo que yo vivo y de todo lo que necesito saber. La palabra de Dios alumbra mi camino por donde yo debo de andar. La palabra de Dios opaca y anula todo lo que sea tinieblas, todo lo que tenga que ver con ocultismo, con brujerías, con hechicería. Por eso Él lo prohibió. Ahora, hay muchas personas que no solamente van donde los brujos y hechiceros para que les adivinen la suerte, entre otras cosas, sino que van para que invoquen a aquellas personas que ya murieron. Otros dirán: no, yo no invoco o voy para que me invoquen personas que ya murieron para que me digan el futuro.
Pero hay otros que tienen la fe en personas que ya murieron. Murió Pedro o San Pedro, murió Santo Tomás, murió la madre de Jesucristo el Señor, María, y todos aquellos santos que a nivel de la historia han muerto, que fueron instrumentos utilizados por Dios, y hoy el ser humano, gran parte del ser humano que no conoce a Dios en el corazón y conforme a las Escrituras, van y hacen de ellos una imagen o una fotografía y comienzan a invocar a ese personaje, cuando la Biblia dice: no consultes a los muertos, porque es abominación. ¿Por qué yo no debo de consultar a los muertos? Si voy al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, dice la palabra lo siguiente. Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia dejan de ser ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué dice el Señor acá? Una vez que la persona muere, ya no hace parte de este mundo. Pero pueden preguntarse, pero si no hace parte de este mundo, ¿por qué se me presenta? ¿Por qué los veo? No son los seres queridos que murieron, son los demonios que personifican al ser querido que tú estás anhelando volver a ver. Porque Satanás busca que nosotros nos desviemos de la palabra, y como Satanás sabe que a Dios le choca, que Dios detesta y que Dios castiga a aquel que invoca a los muertos o cree en ellos o en las ánimas, que es lo mismo, Satanás entonces lo hace para que a través de la rebeldía, porque eso es rebelión, nos apartemos de Dios y luego lleguen las consecuencias. Buscad a Dios y no a lo que tiene que ver con el ocultismo ni con la muerte. Dios está ahí, Él nos ve, Él nos escucha. Dios es eterno, Él nunca morirá. Y Él es el único que tiene el poder para darnos la respuesta y para guiarnos en el camino de la vida. Entonces, no seamos como el rey Saúl, que sabiendo que consultar la adivinación era pecado, y aún así no solamente buscó la adivina, sino que se disfrazó para que no se dieran cuenta que era el rey. Muchos cristianos se camuflan yendo lejos a buscar el ocultismo, pero por muy lejos que estén, así como Dios vio que Saúl pecaba, así mismo te das cuenta, Dios sabe que tú consultas a los muertos, que tú vas a que te lean las cartas, a que te lean el tabaco o el cigarrillo. Dios sabe que tú, más que poner fe en Él, tienes fe en la ruda, en los riegos que te mandan, en un santo específico que ya no existe. Y eso hace que a lo que tú fuiste a buscar se le devuelva en consecuencias peores. Bendito Señor Jesús, te pedimos perdón porque ciertamente hemos obrado neciamente. Te rogamos, Señor, que nos limpies de nuestros pecados con tu sangre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Llévanos, Señor, a partir de hoy a reconocerte como único sanador, como único libertador, como único salvador. Y que llévanos, Señor, a aceptar en nuestro corazón y a mirarte como único Señor y Salvador. Y que a partir de hoy renunciemos al ocultismo, renunciamos, Señor, a las consecuencias y a las maldiciones que esto ha traído a nuestra vida o que puede traer. También, Señor,
Corta las maldiciones que pudo haber quedado sobre nosotros por los baños, los riegos que nos llegamos a hacer, por nuestra ignorancia o necedad. Ahora, báñanos con la presencia del Espíritu Santo, santifícanos cada vez para ti y llévanos, Señor, a ser guiados a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo el Señor. Amén y amén. El Señor pues les bendiga en gran manera. No olviden buscar a Dios y no al ocultismo. Hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite. No olvides entonces también suscribirte.